Hoy vamos a tener la parte número 13 de la naturaleza de Cristo. Ya os digo que es un tema que ya está llegando a su fin. Tampoco es bueno expandirse demasiado sobre una misma doctrina. Una vez dicho todo lo necesario, es más que suficiente para saber cuál es la auténtica verdad bíblica. A partir de aquí, ya sabéis, cada uno toma su decisión, si quiere seguir en la verdad o quiere seguir en el error. Dicho esto, he de deciros que aún nos quedará un tema pendiente. Va a ser el de la gran polémica, precisamente. Y tiene que ver con esos escritos que aparecieron a través de dos pastores adventistas, Waggoner y Jones, de los cuales Ellen White llegó a hablar muy bien en un principio, cuando trataban el tema de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis de 1888. Aparte de tener un discurso muy elocuente en lo que estaban diciendo, y muy acertado, Ellen White le dio su aprobación, a la Iglesia le costó bastante tiempo llegar a aceptar todo eso. Ellos posteriormente también tuvieron una serie de escritos en el cual fallaban en un punto. Gracias a Dios que Ellen White lo dejó muy claro. Por desgracia, ese punto ha seguido, o ha servido, mejor dicho, para que muchas personas se cierren en él y prefieran seguir en ese parámetro en vez de seguir profundizando en la auténtica verdad. Ya sabéis que ellos tristemente terminaron apartados de la fe. Y hubo un punto que fue clave para todo esto, y era precisamente este, el que trataba de la naturaleza de Cristo. Todo eso lo veremos en el próximo tema, si Dios quiere, donde ya vamos a mostrar claramente las cosas como son. Pero, como os decía, hoy vamos a tener esa parte número 13 que nos va a servir para poder entender aún más de lo que Ellen White llegó a escribir al respecto, y veremos también una serie de textos bíblicos. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, para que sea el Espíritu Santo el que nos vaya dando a entender toda la verdad, y que nos ayudes a ver todo el panorama a nivel general. Estamos viendo piezas por piezas, una a una, pero a su vez queremos componer todo ese cuadro para que nos dé la vislumbre de todo el conocimiento que tú quieres dar a tu pueblo. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser humildes, a aparcar todo orgullo, preconcepto, prejuicio y todas nuestras tonterías en general. Ayúdanos, Señor, a centrarnos siempre en tu mensaje, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe siempre, a cada momento, y que no vayamos oyendo todo viento de doctrina para ser arrastrados como las olas de aquí para allá, sino que nos fundamentemos fielmente en tu palabra. Perdona nuestros pecados y ve uniendo a tu pueblo en un mismo sentir, en esa misma fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues bien, ya sabéis que siempre empezamos con dos imágenes. Una de ellas es la que veis aquí en portada, un sacrificio con una oveja, pero también vemos otro sacrificio, que era lo que apuntaba ese sacrificio de ovejas a través de tantísimos años en el pueblo de Dios. Evidentemente eso va relacionado con algo más, no todo termina en ese sacrificio, sino, fijaos también en la imagen, aparece una tumba abierta. No todo termina con la muerte de Cristo. Él debía seguir y resucitó, y ya sabemos todo lo que ha venido haciendo desde entonces y sigue haciendo por el ser humano, y lo que terminará haciendo también. Este reflejo de la oveja con Cristo, por desgracia, el pueblo judío nunca llegó a entenderlo, solo algunos de ellos. Y en la actualidad sigue pasando lo mismo. Son capaces de querer levantar un tercer templo de Jerusalén, capaces de seguir con rituales de sacrificios, porque no aceptaron al Mesías que vino como tal. Bueno, ya sabemos que la verdad es la que es, y Jesús era el Cristo, era el Mesías. Pero hay otra imagen, que es la que está a mi espalda, porque es prácticamente uno de los primeros momentos en el que se originan los sacrificios. Aquí vemos una ilustración sobre dos hermanos, Caín y Abel. Uno ofrecía frutas, lo vemos al fondo, lo mejor, eso sí, de lo que él recolectaba,
y otro ofrecía un cordero. Algunas personas no entienden el por qué el humo del sacrificio de Abel subía, ascendía hacia el cielo y era grato al Señor, pero en cambio lo que ofrecía Caín no. Y dicen, especulando, que Dios era injusto, porque Caín estaba ofreciendo lo mejor de lo que él tenía. Pero ahora preguntaos, ¿podía ofrecerse al Señor como un sacrificio, un pepinillo, una pera, cualquier otra cosa? ¿Podía simbolizar eso a Cristo? No. La oveja, que no tenía ninguna culpa y era un ser vivo, tenía que morir para pagar como víctima por alguien que había pecado. Eso evidentemente simbolizaba ¿a quién? Pues a Cristo. Eso no lo podía hacer una lechuga, ni mucho menos. Bueno, pues no fue el primer caso. Este no es el primer sacrificio. Algunos creen que el primer sacrificio es este, el que hizo Caín y Abel, ofrecieron ellos. No, no. El primer sacrificio nos hemos de remontar a su padre, Adán. Él ya tuvo que hacer ese primer sacrificio. Evidentemente alguien lo hizo por ellos antes. ¿Quién vistió con pieles de cordero también al ser humano? Fue Jesús mismo. Por tanto, ya tuvo que sacrificar para poder ofrecer. Pero fijaos, Adán, Abel, ¿y cuántos más hicieron esos sacrificios a lo largo de tantísimos años? ¿Sabéis? Vamos a leer algo en las citas de Lenguay que tienen que ver con esto. Y tienen que ver con la naturaleza de Cristo a su vez. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos. Vamos a adentrarnos primero con un texto bíblico que nos servirá para asentar bases. Se halla en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8 y nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una vez más, el texto es claro. Jesús es al que hace referencia aquí. Era igual a Dios porque era Dios. Tenía forma de Dios, claro, porque era Dios. Pero se despoja de todo ello y se convierte en la semejanza de un hombre, como si fuera un hombre. Y a partir de aquí, ¿qué hace? Estando en esa condición, se humilla a sí mismo. ¿Por qué se humilla a sí mismo Cristo? Porque deja todo lo que es su gran soberanía en el cielo y pasa a ser un vulgar humano, un hombre más entre tantos. ¿Y dónde además? ¿En una casa rica? No, todo lo contrario. Y pasando penurias. Por tanto, se humilla a sí mismo. Esto es algo que, ¿cómo podemos llegar a entender? Siendo quien era, que fuera capaz de hacer eso. Pero además dice que fue obediente hasta la muerte. Por tanto, no pecó nunca. ¿Y qué muerte? La cruz. La cruz, en el fondo, ¿qué simbolizaba? El altar de los sacrificios. Por tanto, allí tenía que ser expuesto él en la muerte. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos también en esta lectura que aparece en Review and Herald, en español, el tomo 2, que son escritos que veis que van de 1867 a 1873, y nos vamos a centrar concretamente en el capítulo 32 de este libro. Y habla del primer advenimiento de Cristo. Fijaos, ¿cuándo se escribe esto? 17 de diciembre de 1872. Por tanto, es anterior al Congreso de Minneapolis, que fue en 1888. Y ahora, antes de entrar en la lectura, hemos de recordar todo lo que hemos visto al respecto sobre este tema, porque si no, ya en el primer párrafo podemos caer en malas interpretaciones, que es lo que acontece con tantos que solo cogen cierta porción de lo que escribe Lenguay para centrar su mensaje como si fuera una base absoluta, y ven solo esa parte mínima del cuadro y no ven todo el cuadro, como hemos podido ir exponiendo a lo largo de 12 temas antes.
¿Por qué os digo esto? Pues fijaos cómo empieza. El Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad al gran legislador. ¿Quién es el gran legislador? El Padre. Claro, si lo leemos solo así y no hemos visto todo el resto de escritos ni textos bíblicos al respecto, podemos pensar que entonces él es Hijo de Dios literal y no es igual al gran legislador, está por debajo. Fijaos, sí es interesante haber presentado todo lo otro antes para no caer en malas interpretaciones. Él sabía que su vida sola podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su vida sola, ¿eh? Él era de mucho más valor que el hombre, así como su noble, impecable carácter y exaltado oficio como comandante de toda la hueste celestial. ¿Quién era el que estaba dominando a los ángeles, siendo el superior a ellos? Era Cristo, era su papel en el cielo. Por eso es el arcángel Miguel, porque es el líder de los ángeles. Pero él no es ningún ángel, aunque se le hable como el ángel de Jehová, porque ángel es mensajero. Y ahora nos dice, él era en la expresa imagen de su Padre, no solo en rasgos, sino en perfección de carácter. Interesante esto, no solo en rasgos, sino en perfección de carácter. Por tanto, era igual al Padre. La sangre de las bestias no podía satisfacer las demandas de Dios como sacrificio expiatorio por la transgresión de su ley. ¿Podía servir que fueran matando ovejas y con eso ya se solucionaba el problema del pecado en la humanidad? No. Eso era el reflejo de aceptar por fe lo que haría el sacrificio de Cristo por cada individuo. Y entonces se podía conseguir la salvación. Pero era eso, la simbología de Jesús. La vida de una bestia era de menos valor que la vida del pecador ofensor. Por lo tanto, no podía ser un rescate por el pecado. ¿Quién es superior, el hombre o las bestias? ¿Quién fue hecho a imagen y semejanza divina? ¿La oveja o el hombre? ¿El perro o el hombre? O cualquier otro animal que os podáis llegar a imaginar. Por tanto, el hombre tenía que ser el que señoreara sobre la creación, porque era la imagen de Dios en la tierra. Por tanto, ¿podía servir la vida de una bestia para sacarnos de pecado? No. Solo podía ser aceptable con Dios como figura de la ofrenda de su Hijo. Era la única forma, no había otra solución. El hombre no podía expiar por el hombre. Aquí hay un concepto también a tener en cuenta. ¿Podía ser que fulanito de tal o menganito de cual pudiese pagar por mi pecado siendo un ser humano? No. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. El texto es claro. Todos han pecado en esta tierra. Todos. Hasta la Virgen María, sí. Hasta la Virgen María también necesita el Salvador. Su condición pecaminosa y caída le constituiría una ofrenda imperfecta, un sacrificio expiatorio de menos valor que Adán antes de su caída. Claro, si no nos podía rescatar ni Adán, aunque llegó a pecar, ¿qué iba a hacer el resto de personas que han pasado por este mundo? Pues exactamente lo mismo, pecar y aún con menos validez que el mismísimo Adán, que sí llegó a ser perfecto en un principio. Dios hizo al hombre perfecto y recto, y después de su transgresión no podía haber ningún sacrificio aceptable para Dios por él, a menos que la ofrenda hecha en valor fuera superior al hombre como lo estaba en su estado de perfección e inocencia. Hecha en valor fuera superior al hombre. Pues claro. ¿Qué hacía falta? Pues alguien que estuviese en ese estado de perfección e inocencia. ¿Podía ser un humano? ¿Cualquiera? No, imposible. El Hijo Divino de Dios fue el único sacrificio de valor suficiente para satisfacer plenamente las demandas de la perfecta ley de Dios. Y algunos, al decir esto, claro, pueden pensar, claro, el Hijo Divino de Dios, por tanto, Jesús ya en el cielo, verdaderamente el Padre era su Padre tal cual, y de algún modo salió de él.
Ya hemos visto, una vez más, fijaos si era necesario haber presentado todo lo otro anteriormente, que Él no es generado por Dios Padre, sino que es el rol que toman desde a saber cuánto tiempo en la eternidad pasada, de que uno hará de Padre, el otro de Hijo y el otro la función de Espíritu Santo. Si no tenemos ese concepto claro es cuando podemos caer en malas interpretaciones. Los ángeles eran sin pecado, pero de menor valor que la ley de Dios. ¿Por qué eran de menor valor que la ley de Dios? ¿Qué es más importante, la ley o un ángel? ¿De quién depende el trono del universo? ¿De un ángel o de la base fundamentada en la ley para que todo funcione? Por tanto, es evidente. Eran responsables ante la ley. ¿Ellos eran responsables ante la ley, los ángeles también? Claro, ellos también tienen su ley en el cielo. Si no, Satanás, ¿qué hace? La transgrede y peca, se rebela. ¿Y qué hacen un tercio de los ángeles? Los siguen en su rebelión, son ángeles caídos, pasan a ser demonios. Bueno, pues entonces no podían ser ellos nuestra solución. Eran mensajeros para hacer la voluntad de Cristo y para inclinarse delante de Él. Por tanto, eran supeditados a Cristo y reconocían. Eran seres creados y probacionistas. ¿Qué es esto de probacionistas? Seres en periodo de prueba. Mira, como el ser humano, los ángeles también estaban en periodo de prueba. Por eso, algunos cayeron arrastrados por Satanás. Sobre Cristo no se establecieron requisitos. Tenía poder para dar su vida y para tomarla de nuevo. Es Dios. Ninguna obligación se le impuso para emprender la obra de expiación. Se había unido con el Padre en la creación del hombre y tenía poder a través de su propia perfección divina de carácter para expiar el pecado del hombre, para elevarlo y devolverlo a su primer estado. Él era el que era capaz de hacer esto. Fue un sacrificio voluntario que hizo. Su vida era de suficiente valor para rescatar al hombre de su condición caída. ¿Y os habéis fijado que dice que él de qué participó con el Padre? De la creación del hombre. Por tanto, él ayuda a hacer la creación, por tanto, él es creador directamente, pero a su vez, fijaos, es capaz de, a quien él ha creado, que ha caído, pagar por él para restaurarlo otra vez. Y no solo a Adán, sino a todo el género humano. ¿Un ángel nos habría creado? No, solo Dios. ¿Un ángel, por tanto, podía dar la vida por nosotros? La podía dar, pero no serviría de nada. El Hijo de Dios era en la forma de Dios, y él pensó que no era un robo ser igual a Dios. Evidentemente es Dios, igual, comparten lo mismo. Él fue el único que caminó por la tierra como un hombre, que podía decir a todos los hombres: ¿quién de ustedes me convence del pecado? Mirad si es interesante este texto. Hay personas que creen que el Espíritu Santo también pasó a ser hombre en la tierra, siendo Melquisedec. ¿Sí? Basados en unas declaraciones de Ellen White que, mal interpretadas, te pueden hacer creer eso. El único que caminó por la tierra como hombre, siendo Dios, fue Cristo, no otro. Las ofrendas de sacrificio y el sacerdocio del sistema judío fueron instituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Por eso hacían los rituales, no para matar bestias porque sí. Una gran diferencia con el paganismo. ¿Por qué hacían sacrificios los paganos? ¿Por qué aún hacen sacrificios los paganos? ¿Qué hacen con eso? ¿Qué esperan conseguir haciendo sacrificios de animales o personas, incluso bebés? Calmar la ira divina, agradarles de ese modo. No para restituir sus pecados, para poder ser borrados sus pecados y apuntar a Cristo como el Salvador. Nada que ver. Fijaos cómo Satanás siempre copia lo divino, le hace el plagio y lo lanza hacia su terreno.
y la mayor parte de gente se va volcando para allá. Todas esas ceremonias no tenían sentido y ninguna virtud, solo como estas que se relacionaban con Cristo, que era Él mismo el fundamento de todo el sistema. Incluso los corderos que sacrificaba el pueblo de Dios, no cuestión de paganos solo. El Señor había dado a conocer, atención a esto, a Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham y los antiguos dignos, especialmente Moisés, que el sistema ceremonial de sacrificios y el sacerdocio de ellos mismos no eran suficientes para asegurar la salvación de una sola alma. Por tanto, cuando ellos hacían sacrificios, sabían por qué los hacían, eran plenamente conscientes. Ellos no podían salvar a nadie. ¿Se podían salvar a sí mismos? ¿Solos? Tampoco. Dependían de hacer el ritual para simbolizar que años posteriores aparecería Jesús que pagaría por todos nosotros. Por tanto, ellos sabían cuando hacían sacrificios por qué los hacían. No era como tantas veces el pueblo en general de Dios de tantos siglos hacía los sacrificios porque sí. Cayeron en la rutina, ya no llegaban a apreciar el valor de lo auténtico. El sistema de ofrendas sacrificiales apuntaba a Cristo. A través de estas, los antiguos dignos vieron a Cristo y creyeron en Él. Estos fueron ordenados por el cielo para mantener ante el pueblo la temible separación que el pecado había hecho entre Dios y el hombre, requiriendo un ministerio mediador. Por tanto, debían hacer esto siempre para recordar que esta era la verdad. Siempre necesitaríamos un mediador, y era Cristo. Por tanto, ¿qué era esto? ¿Qué era el hacer sacrificios? Una simbología, pero a su vez, ¿qué más? Una profecía. Porque eso apuntaba que era la promesa divina que aparece en Génesis 3:15, que aparecería alguien que nos salvaría. ¿Y que sería quién? El propio Creador. Por medio de Cristo, la comunicación que fue cortada por la transgresión de Adán fue abierta entre Dios y el pecador arruinado. ¿Eso lo podía hacer cualquier ser humano con tendencia al pecado que cayera? Evidentemente no. Pero el sacrificio infinito que Cristo hizo voluntariamente para el hombre sigue siendo un misterio que los ángeles no pueden comprender plenamente. Si no lo entienden ellos, ¿cómo lo vamos a entender nosotros, no? El sistema judío era simbólico y debía continuar hasta que la ofrenda perfecta tomara el lugar del figurativo, o sea, de Cristo, sustituyendo al Cordero. ¿Recordáis qué pasó cuando Cristo muere en la cruz? Sucede algo. En esos momentos había alguien que estaba haciendo un sacrificio también, ¿no? Sí, en el templo. Porque no habían aceptado que Jesús era el Mesías. Y en el mismo instante en que Cristo está expirando en la cruz, mientras el cuchillo está por degollar a la oveja del sacerdote, ¿qué sucede? La oveja se va corriendo porque hay el terremoto. Ya no hacía falta seguir oficiando sacrificios. Al que apuntaba esa oveja se acababa de crucificar en la cruz y expiar los pecados por todos. Imaginaos cómo se debió quedar el sacerdote en esos momentos, ¿no? Pero ni aún y así reaccionaron aceptando a Cristo, ni viendo esos fenómenos extraordinarios que acontecían en su muerte. Es impresionante, ¿eh? Hasta qué punto la dureza de cerviz del pueblo que se llamaba de Dios llegó. Gracias a Dios que algunos reaccionaron. El pueblo de Dios desde el día de Adán, no, me he saltado algo, el mediador en su oficio y en su trabajo excedería con dignidad y gloria al sacerdocio terreno y típico. El pueblo de Dios desde el día de Adán hasta el tiempo en que la nación judía se convirtió en un pueblo separado y distinto del mundo, había sido instruido con respecto al Redentor que había de venir, a quien representaban sus sacrificios, por tanto lo sabían todos, no había excusa. Este Salvador iba a ser un mediador para estar entre el Altísimo y su pueblo. Por medio de esta provisión se abrió una vía para que el pecador culpable
pudiera encontrar acceso a Dios a través de la mediación de otro. El pecador no podía venir en su propia persona, con su culpa sobre él y sin mayor mérito de lo que poseía en sí mismo. ¿Y nosotros somos pecadores desde cuándo? ¿En qué momento de nuestra vida empezamos a pecar? ¿Cuando tenemos uso de razón? Antes ya. Por tanto, ya es indudable una vez más que Jesús no contaba con esa misma tendencia, porque si no ya no pudiese haber sido nuestro Salvador para nada. Solo Cristo pudo abrir el camino haciendo una ofrenda igual a las exigencias de la ley divina. Él era perfecto y sin mancha por el pecado. Una vez más, recordamos cómo debía ser la oveja que se ofrendaba. ¿Debía ser manchada? ¿Tuerta? No, debía ser perfecta. ¿Por qué? Porque simbolizaba la perfección de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. Él era sin lunar ni mancha. El alcance de las terribles consecuencias del pecado nunca habría podido ser conocido si el remedio no hubiera sido de valor infinito. Interesante, ¿eh? Solo a través de esto se podía mostrar la magnitud de la causa del pecado y de ese valor infinito de lo que Cristo ha hecho por nosotros. La salvación del hombre caído fue obtenida a un precio tan inmenso que los ángeles se maravillaron y no pudieron comprender plenamente el misterio divino de que la majestad del cielo, igual a Dios, debía morir por la raza rebelde. ¿Recordáis la escena como la describe Ellen White? Hay una reunión cuando el hombre ha pecado entre Dios Padre, Dios Hijo, y los ángeles están a la expectativa. Saben que están reunidos porque Cristo entra a la gloria del Padre. Y están todos pensando, ¿qué harán ahora? Y cuando esa reunión termina, Jesús sale y les dice a los ángeles el plan de salvación para el hombre, que ya estaba preparado desde tiempos eternos en el pasado, pero allí se revela. Y ella describe que aún y sabiendo que se tenía que hacer eso, había esa tensión entre el Padre y el Hijo, porque eso tenía que suceder, ya lo sabían ellos como Dios, pero era el Padre reticente a hacer esto, y Jesús se ofreció definitivamente, tenía que pasar por ello, no había otra esperanza de salvación para la humanidad. Y cuando sale y le dice esto a los ángeles, que Él es el que tiene que pagar con su vida, haciéndose humano, morir en la cruz, pasando todo lo que tenía que pasar, la reacción de los ángeles, ¿cuál fue? Ah, sí, pues nada, vete, vete. En absoluto. Decían, ¿cómo vas a hacer esto? Y ellos se ofrecían para poder suplantar el papel que Cristo debía hacer por nosotros. Y Cristo les dice que solo Él podía hacer esto, nadie más, ningún ángel, ni el más elevado de todos. En consecuencia, Cristo viene a la tierra. Pero veremos que aún nos va diciendo algo más al respecto. La salvación del hombre caído fue obtenida a un precio tan inmenso que los ángeles se maravillaron y no pudieron comprender plenamente el misterio divino. Y nosotros a veces queremos comprender el misterio divino y queremos que nuestra razón llegue absolutamente a todo. Y hay momentos en que nuestra mente es la que es y no podemos percibir más. Y si ni los ángeles que no eran caídos con la perfección que tienen no llegan a entender aún del todo, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Esta fue la recepción que recibió el Salvador al llegar a un mundo caído. Interesante lo que nos dice ahora, ¿eh? Imaginaos, Jesús ahora ya viene para encarnarse. Dejó su hogar celestial, su majestad, sus riquezas y su alto mando, y tomó sobre sí la naturaleza del hombre, para salvar a la raza caída. En vez de glorificar a Dios por el honor que les había conferido al enviar a su Hijo a semejanza de carne pecaminosa, dice, a semejanza, ¿os habéis fijado? De carne pecaminosa, por tanto en apariencia como cualquiera de su época, pero en apariencia. ¿Y qué sucede? Dándole un lugar en sus afectos, no parecía haber descanso ni seguridad para el niño Salvador. ¿El niño ya nace en qué situación?
Pues una situación que al poco de nacer ya se lo quieren sacar de encima, lo quieren eliminar. Satanás, a través de Herodes, quiere ejecutar a Jesús, no sabe exactamente cómo encontrarlo, ¿y qué decide hacer? Pues matar a los niños de 2 años menores, todos. ¿Y qué hicieron José y María? Con el incienso, el oro, el incienso y la mirra, que les llevaron los famosos magos de Oriente, con eso huyeron a Egipto y gracias a eso sobrevivieron ese tiempo en Egipto. Y cuando nació Jesús, ¿se encontró que iba al Hotel Palace? ¿Que allí iban a tenerlo? ¿O a la mejor residencia hospital? No. No sabían ni dónde podrían estar. Y tuvieron que ir a un pesebre, entre animales allí puesto. Y allí nació. Y era la majestad del cielo. Es impresionante. Bueno, pues ni descanso ni seguridad para el niño. Durante toda su vida fue así, y ya desde antes de su nacimiento. Satanás iba por él, porque sabía que se jugaba el todo. Jehová no podía confiar en los habitantes del mundo a su Hijo, que vino al mundo para que por su poder divino pudiera redimir al hombre caído. Por tanto, ¿nosotros tenemos poder divino para redimir al hombre caído? No, no podemos. Por tanto, Jesús, ¿cómo venía? ¿Igual que nosotros? Semejante, no igual. Mirad si el cuadro siempre lo hemos de ver entero, y no por porciones solo, porque si no caemos en extremismos, en doctrinas falsas, y ya sabéis que un error nos lleva al otro y finalmente a la perdición. El que vino a traer la vida al hombre recibió de los mismos que él vino a beneficiar los insultos, el odio y el abuso. Qué fuerte, ¿eh? El mismo Creador, el mismo que viene a salvarlos, y ¿cómo se lo plantean? Haciéndole todo lo peor. Es impresionante, cuando lo piensas dices que Jesús pasara por todo eso, siendo quien era. Es que es para estar dándole gracias por la eternidad. Pero qué poco meditamos en todo esto, ¿eh? Qué poco. Dios no podía confiar en su amado Hijo con hombres mientras llevaba a cabo su obra benévola para su salvación y exaltación final a su propio trono. No podía confiarlos a los hombres. Él envió ángeles para atender a su Hijo y preservar su vida hasta que su misión en la tierra fuera cumplida y él moriría por las manos de los mismos hombres que él vino a salvar. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. ¿El ser humano podía ser suficiente para preservar la vida del Hijo en la tierra? Fijaos cómo Dios siempre va interviniendo y cómo va solucionando los problemas para que Jesús no muera, pues a través de los ángeles, haciendo mover a unos aquí, a otros allá. ¿No hizo ir también a José a Egipto con María y el niño? Siempre los ángeles estuvieron preservándolo. Esto ha terminado aquí. Creo que es un capítulo que realmente es para estar meditando en él y para aclarar los conceptos una vez más sobre todo lo que hemos visto. Tomó la naturaleza humana, sí, pero no con la tendencia al pecado. Y eso ya va siendo hora que todos lo tengamos claro, porque de lo contrario estamos mintiendo. Sabéis, por desgracia, antes os lo decía al inicio, Waggoner y Jones, esos dos famosos pastores, tomaron esa tendencia e hicieron esos escritos. Y hay personas que creen que como Ellen White aprobó lo que decían sobre eso, ya también era sobre lo otro. Y no, señores, eso no fue así. Y debemos conocer la historia y debemos comprobar en los escritos a ver dónde está la verdad. Y evidentemente la verdad es lo que hemos presentado en todos estos temas. No hay duda de ello. Al menos que uno quiera tenerlas porque sí, por supuesto. Vamos ahora a una serie de textos bíblicos que nos hablan precisamente de Hijo de Dios, de Cristo como tal. Mateo 8, del 28 al 29 nos dice: Cuando llegó la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros,
feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Os imagináis a dos endemoniados así? ¿Que nadie se puede acercar a ese camino porque los destrozan? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué dicen eso los demonios? O los endemoniados, pero que de hecho quien habla son los demonios dentro de esas personas. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué saben los demonios que les debe acontecer? Que van a ser atormentados y van a ser eliminados. Ellos lo saben, pero saben que ese no era el momento, porque eso era la primera venida de Jesús, y ellos saben que Jesús debía regresar, por lo tanto se debía ir primero. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos sabían que Jesús era Hijo de Dios. Lo tenían muy claro. Por desgracia, hay otros que creen que Jesús era solo un ser humano, un gran maestro. Pues era mucho más que eso. Y los demonios lo reconocieron. Marcos 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No hay duda, era Hijo de Dios. Marcos 5, del 1 al 7. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Aquí nos da detalles distintos, nos habla solo de uno y nos dice que además no se le podía ni atar con cadenas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué no se le podía atar con cadenas? Porque si se le ataba con cadenas, ¿qué pasaba con las cadenas? Las despedazaba. ¿Esa fuerza es natural en un ser humano? Evidentemente no. Eso es una fuerza demoníaca en este caso. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, lo que lo encerraba, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Os imagináis esa escena? ¿Imagináis que pasáis por allí de noche, cerca de esos sepulcros, de ese cementerio, y oís eso, con sonidos guturales? Y que vieseis que encima se va hiriéndose él mismo con piedras. Qué distinta es cuando una persona está llena del Espíritu Santo o está llena de demonios. ¿Cómo cambia? Mientras uno es para beneficio del ser humano, el otro es para todo lo contrario. Y mirad cómo acontece ahora, aquí nos lo describe aún distinto. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién es el que hizo eso? ¿El ser humano, el endemoniado o el demonio que había en él? ¿Sí? ¿Era el ser humano? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Por tanto, ¿quién hacía que ese hombre se arrodillara? El demonio. Porque ese demonio reconocía a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Y aún siendo quien era, de transgresor de la ley de Dios y de rebelión, porque luchó en el cielo este demonio como tontos otros, y reconocía a Cristo como Hijo de Dios y se arrodillaba ante él. Es impresionante. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fijaos que hasta en ese momento queda claro ya desde el momento de su bautismo que él era el Hijo amado, el que era enviado para salvarnos. Y mirad en qué momento, en el bautismo. Verdaderamente el bautismo fue un momento de inflexión en la vida de Cristo, porque es el momento en que Él abre toda su vida al ministerio absoluto sobre el mundo durante 3 años y medio. Ya dejaba de trabajar como carpintero
ya dejaba de hacer su función en casa. A partir de ese momento, él debía dar el mensaje a todos los que podía. Y esa voz reafirmó, él no era alguien que se bautizaba uno más, como todo el pueblo. Él era distinto. Y por eso hubo esa manifestación especial. Pero qué curioso, ¿eh? Todo el pueblo se bautizaba. ¿Por qué todo el pueblo se bautizaba? Y Jesús va y hace lo mismo. ¿Por qué? Evidentemente había alguien que hacía que el pueblo se bautizara. ¿Y quién era? Era Juan Bautista, el segundo Elías. ¿Y hacía que se bautizaran? ¿Por qué? Porque debían llevar su vida a Cristo. Y cuando aparece Jesús, que se quiere bautizar, él dice que no es digno ni de desatar las correas de su zapato, de sus sandalias. No es digno ni de eso. Y Jesús dice que quiere ser bautizado también. ¿Por qué? ¿Qué falta le hacía a Jesús si no había pecado? Si él se sumergía en el agua y salía, no se borraba ningún pecado en su vida. Pero en cambio, dijo que era necesario hacer eso. ¿Para qué? Para que nosotros tomásemos su ejemplo. Por tanto, todos debemos pasar por las aguas del bautismo. Pero esas aguas del bautismo deben conllevar también que el Espíritu Santo haya hecho esa labor dentro, como lo hacía con ese pueblo que se iba a bautizar porque alguien les estaba dando el mensaje. Porque quien movía a la gente en verdad no era Juan el Bautista, era el poder del Espíritu Santo obrando a través de Juan Bautista. Él humildemente se ponía en manos de Dios para servir. Juan 11, 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Mirad, ahora no es un demonio el que habla. Es alguien que aceptó el mensaje y creía que verdaderamente era el Hijo de Dios que había venido al mundo. La gente podía tener evidencias, la gente podía saberlo. Por desgracia, muchos querían ignorarlo y muchos lo despreciaron, lo llevaron hasta la cruz. Pero eso debía pasar. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser salvos todos. Salmo 2, 6 y 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Y claro, cuando llegan a esto, algunos dicen, ¿ves? Es engendrado. Ya en el cielo fue engendrado por el Padre. No. Este texto tiene la aplicación. ¿Dónde? Sobre Sión, mi santo monte. ¿Y esto dónde es? Jerusalén. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, Jesús mismo decía esto de él. Porque esto es una profecía, es un salmo. Jesús aún faltaban años para que naciera. Y ya estaba hablando a través del escritor del salmo, diciendo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Jesús sabía cuando nació que era hijo de Dios? No, no lo sabía. Tuvo que aprenderlo a través de las escrituras, de la instrucción de su madre y darse cuenta de las cosas. Y cómo el Espíritu le iba guiando en todo. Y dice, yo te engendré hoy. Claro, porque en esos momentos, ¿qué había sucedido un tiempo atrás? Fue engendrado, claro que sí. ¿Por quién? ¿No dice que el Espíritu cubrió a María y así fue engendrado? Fijaos si es importante saber determinar en qué momento hay que poner cada situación, porque de lo contrario decimos lo que no es correcto. Mateo 17, del 1 al 5. 6 días después, de esto ya hemos hablado en el tema del 2031, y toda la simbología además de estos días que sí fueron literales, pero que apuntaban a algo más. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús,
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hay un detalle interesante. Todos sabemos mucho de ese ímpetu de Pedro, ese ímpetu. Y fijaos cómo Dios llega un momento en que también corrige, incluso cuando Pedro está hablando. No le deja ni terminar la frase, digamos. Mientras él aún hablaba, Pedro, que se está montando ya su película, vamos a hacer esto y lo otro, mientras aún hablaba, se oye la voz de Dios que dice eso. Pedro tenía que ir aprendiendo lecciones. ¿Y qué sucede cuando uno habla y de repente mientras está hablando hay otro que se impone? ¿Cómo queda el que está hablando? Como menor, ¿no? Pedro tenía que ir aprendiendo lecciones. Se estaba poniendo donde no tocaba, aunque fue un privilegio el poder estar allí, porque Dios quería que él estuviera allí. Y nosotros a veces también hacemos esto. Ese ímpetu, por, nos vamos a montar aquí, lo que sea. Y Dios tiene que decir, hey, un momento. Esto es esto. Y a partir de aquí, vete centrando. ¿Y a quién tenemos que oír por encima de todos? Al Hijo amado, a Cristo. No lo que nosotros queramos proponer o decir, imponiéndonos. No, no. Primero sigamos a Cristo. Y si aceptamos todo lo de Él, iremos bien. De lo contrario, metemos la pata seguro. Y eso pasa también en cuestiones doctrinales. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por tanto, Cristo no vino como nosotros, siendo igual, sino semejante. Porque si hubiese nacido como cualquiera de nosotros, no hubiese servido de nada su muerte en la cruz, porque hubiese sido un pecador más, aunque hubiese hecho solo un pecadito cuando era un bebé, o poco más. Pues bien, el tema llega hasta aquí. El próximo día va a ser, ya os digo, la culminación, y vamos a seguir también el consejo que el lenguaje mismo dice, ella misma lo expresa, que no debemos estar dando vueltas y vueltas sobre una doctrina en exceso. Las cosas se plantean tal como son y a partir de aquí cada uno que decida por sí mismo. Ya hemos llegado a ese límite, ya hemos mostrado demasiada cosa para que las personas puedan decidirse por sí mismas dónde está la verdad y si la van a seguir o van a seguir a personas que van de Pedro, lanzándose antes de cuenta. Y Dios tiene que decir, no, primero lo primero, primero la base, y sin precipitarse. Y eso es lo que debemos aprender, y eso es lo que debemos hacer. Vayamos siempre a la palabra de Dios profundizando, pero cuando la verdad ya ha sido manifestada, si alguien sigue oponiéndose porque le da la gana, por testarudez, por lo que sea, pues orad por él y dejadlo, porque ya no podéis hacer más. Y no empecéis a debatir, a buscar problemas, conflictos, a solucionarles todos sus conceptos, porque quien quiere dudar y quiere poner el pero y quiere seguir diciendo lo que no es cierto, seguirá así hasta cuando quiera. Y sabéis, Satanás está muy empeñado en hacernos perder el tiempo en debates estériles con quienes no quieren saber la verdad porque no les da la gana. Y hay momentos en que hemos de decir, hasta aquí llegamos, a partir de aquí, bastante faena hay para dar el mensaje a este mundo como para estar perdiendo el tiempo con quien rechaza la verdad. Y sabéis lo del texto, ¿no? Pies, alfombra y adiós. Y así debe ser. Y resulta duro, pero es que a veces no hay más remedio. Y dejarlo todo en manos de Dios. Y si algún día quieren reaccionar, o pueden, si no han pecado ya contra el Espíritu Santo cerrándose por banda, Dios hará todo lo posible para que reaccionen. A veces hay cambios en las personas, pero muchas veces no. Y eso, por desgracia, suele ser la mayoría de casos.
Por tanto, pidamos al Señor discernimiento también para saber decirle a alguien, a la gente, hasta aquí hemos llegado. Nosotros seguimos en el camino de Dios con su verdad y tú sigue tu camino. Es duro, pero debemos hacerlo. Que Dios nos ayude a saber discernir siempre. Una vez terminados estos temas, si Dios quiere, vamos a seguir con donde lo dejamos. Estábamos en Colosenses capítulo 2, pues seguiremos analizando capítulo por capítulo, hablando otra vez, volviendo a los temas de la paz de Dios, sacando tanta instrucción como podamos. Que el Señor nos ayude a andar siempre fieles en la verdad y no oyendo cantos de sirena que nos van a llevar a la perdición tantas veces. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, Señor, te agradecemos porque tu palabra siempre es muy clara. Y a veces sí que es cierto que hay cosas que nos pueden confundir. Pero que eso, Señor, sirva para que nos pongamos en oración, buscando sinceramente y buscando los tesoros que están en tu palabra, que a veces no todos están en la superficie, ni mucho menos. Y hemos de ahondar, hemos de profundizar en ese conocimiento y hemos de buscar para que además pidiendo la guía del Espíritu Santo podamos conseguir encontrar estos tesoros, podamos disfrutarlos y podamos compartirlos. Que esa riqueza que genera tu palabra, tu sana doctrina, sirva para encauzarnos siempre, para poder obtener la salvación, y no para engreírnos, no para creernos superiores a nadie, sino para poder dar con más fuerza el mensaje de salvación auténtico, para que Satanás no genere confusión en ninguna mente y pueda apartar a muchos de ti. Ayúdanos a ser fieles centinelas, fieles atalayas, los guaita, los que guaitan, los que miran, los que vigían, para poder discernir siempre, en cada momento, lo necesario y dar tu mensaje a tu pueblo, cueste lo que cueste. Cuida de todos los tuyos en todo el mundo. Bendícenos, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.